1 Timoteo 3. Requisitos para los líderes. A requisitos para un obispo. 1. Introducción a la buena obra del trabajo espiritual. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel. Pablo acababa de escribir que las mujeres no debían estar en una posición de autoridad dentro de la iglesia, pero no quiere dejar la impresión de que cualquier hombre está calificado. Ningún hombre está calificado para ser un líder espiritual solo por su género. Si alguno anhela obispado, el oficio que Pablo describía es el del obispado. Nuestra cultura religiosa nos ha dado una idea muy particular de lo que es el obispo, pero la palabra obispo en el Nuevo Testamento griego, episkopos, literalmente significa el que vigila a un vigilante. Y estos serán hombres con liderazgo y autoridad en la iglesia. El Estado tiene su monarca, la iglesia tiene su obispo, uno debe gobernar de acuerdo a la ley y a las tierras, el otro de acuerdo a la palabra de Dios. Clarke. 2. En Hechos 20:17, se nos enseñó que había muchos obispos, esto es, vigilantes en una iglesia en una ciudad. Sin duda, estos eran hombres que estaban a cargo las diferentes hogares iglesias que se reunían en la ciudad. La idea de un obispo regional no viene de la Biblia. 3. Basándonos en lo que obispo significa, un obispo es alguien que supervisa en la iglesia, un líder. Tal persona a veces es llamada anciano, presbúteros o pastor, poimen, como en Hechos 20:17, 28. 4. Sobre la cuestión de los términos presbítero y episcopado, aquí hay suficiente para afirmar mi propia conclusión, que ambos representan aspectos ligeramente diferentes del mismo oficio, pastoral y oficial, aspectos que tomaron importancia de forma natural entre las sociedades griegas y judías respectivamente, de las cuales nacieron los nombres. Witt. V. En este pasaje Witt agrega, después de haber dado instrucciones básicas sobre el alcance de la oración pública y de los ministros mismos, San Pablo ahora retoma la cuestión de la organización de la Iglesia. Sin embargo, esta organización de la Iglesia es muy limitada. No hay ningún consejo o guía sobre la estructura o una descripción exacta de los oficios del obispo o del diácono. En el diseño del Nuevo Testamento, parece haber una cierta flexibilidad en la estructura y más énfasis en el carácter de los líderes. C. Buena obra desea. La idea no es bien por usted desea un lugar de liderazgo espiritual, aunque este pueda ser un deseo piadoso. Las ideas más bien es como esto es bueno, noble, un trabajo honroso. Timoteo, tienes que buscar hombres buenos, nobles y honorables. Y porque no es cualquier cosa representar al Hijo de Dios en una tarea tan grandiosa como levantar y extender el reino de Dios, al preocuparse por la salvación de las almas a las que el Señor mismo se dignó a comprar con su propia sangre, y gobernar a la Iglesia, la cual es herencia de Dios. Calvin. D. Buena obra desea. El liderazgo espiritual en la Iglesia no tiene que ver con títulos, honor y gloria, se trata sobre la obra. Jesús dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Marcos 9:35. Y, una buena obra, pero un trabajo difícil. El ministerio no es la ocupación de un hombre ocioso, sino una labor dolorosa. 2. ¿De qué sirve un ministro perezoso? Este no es bueno ni para el mundo, ni para la iglesia, o para sí mismo. Es una deshonra para la profesión más noble que puede ser otorgada a los hijos de los hombres. Spurgeon. 2. Segunda, requisitos para los obispos. Pero es necesario que el obispo. Pero es necesario que el obispo. Dios tiene requisitos específicos para los líderes de la iglesia. Los líderes no deben ser escogidos al azar, tampoco porque se ofrezcan voluntariamente, o porque aspiren a la posición, ni siquiera porque sean líderes natos. Los líderes deben ser elegidos principalmente en base a que tanto coinciden con los requisitos que se mencionan aquí, y los requisitos para el liderazgo no tienen nada que ver con el talento. Dios no dice, sal y consigue al hombre más talentoso. Dios puede crear fácil e instantáneamente dones en un hombre, porque los dones son dados por el Espíritu Santo, como Él quiere, 1 Corintios 12:11. 2. Ir a un seminario no hace a una persona calificada para el liderazgo espiritual. Ser un buen orador no hace a una persona calificada para el liderazgo espiritual.
Tener dones naturales o espirituales no hacen calificada a una persona para el liderazgo espiritual. Lo que uno hace o da voluntariamente en tiempo o en dinero no lo califica para el liderazgo espiritual. Lo que califica a una persona para el liderazgo espiritual es un carácter consagrado y un carácter consagrado, que vaya de acuerdo con estos claros criterios. B. Pero es necesario. Sin embargo, esta no es una lista rígida que demanda perfección en todas las áreas. Son metas a alcanzar y a su vez criterios generales para la selección. Uno ve esta lista y se pregunta, ¿el hombre en cuestión desea todas estas cosas con todo su corazón? Ese deseo se demuestra en su vida. ¿Hay otros hombres disponibles que cumplan mejor con los requisitos de esta lista? C. Es necesario. Estos requisitos también son valiosos para toda persona, no solo para aquellos que aspiran al liderazgo. Son claros indicadores de un carácter consagrado y de madurez espiritual, y pueden dar la verdadera medida de un hombre. 3. 2b. 7. Una lista de requisitos para los líderes de la Iglesia. Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, no un neófito? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. A. Irreprensible. Esta palabra literalmente significa nada que pueda ser usado en contra. No debe haber nada que otros puedan usar en su contra y para atacar a la iglesia. Y, la palabra es una metáfora, tomada del caso de un experto y hábil boxeador, que defiende de tal manera cada parte de su cuerpo que resulta imposible para su antagonista el dar un golpe. Clarke. 2. Este es un término amplio para un hombre que vive una vida recta que puede ser visto como justo. Nadie puede ponerse de pie y acusar al hombre de pecado grave. 3. En 1 de Timoteo 3:10, al hablar de los diáconos, Pablo usa la frase si son irreprensibles. Esto implica que ser irreprensible es demostrado por un historial de comportamiento. B. Marido de una sola mujer. La idea que se maneja aquí es hombre de una sola mujer. No es que el líder tenga que estar casado. Si así lo fuera, Jesús y Pablo no podrían ser líderes espirituales en nuestras iglesias. La idea tampoco es que un líder nunca podría volver a casarse si su esposa hubiera fallecido o si se hubiera divorciado bíblicamente. La idea es que el amor, el afecto y el corazón se le dan a una sola mujer, a aquella que es su legítima esposa ante la ley. Y esto significa que el líder bíblico no es un mujeriego, ni adúltero, ni conquistador, y no muestra amor romántico ni interés sexual por otras mujeres, incluyendo representaciones o imágenes de mujeres en pornografía. Sé sobrio, lleva la idea de alguien que no es dado a los extremos. Son fiables y de confianza, y usted no tiene que preocuparse por cambios abruptos de visión, estado de ánimo o de acciones. De prudente, esto describe a la persona que tiene la capacidad de pensar con claridad y objetivamente. No bromean constantemente, sino que saben tratar los temas serios con seriedad. Y esto no significa que el hombre no tenga sentido del humor, ni que siempre sea serio y formal. Más bien sugiere que sabe darle el valor apropiado a las cosas y que no ridiculiza al ministerio ni al evangelio, con una conducta tonta. Wiersbe. Decoroso, lleva la idea de ordenado. Es la misma palabra traducida como modesto en 1 de Timoteo 2:9. Ordenado, tal vez digno en el mejor sentido de la palabra. Wait. Hospedador. Están dispuestos y pueden abrir las puertas de su hogar tanto como para amigos como para extraños. G. Apto para enseñar, lo suficientemente instruidos en la Biblia para enseñar, ya sea en un lugar público o en un lugar privado. H. No dado al vino, la idea es de no ser adicto al vino o a emborracharse. Este verso, en sí mismo, no prohíbe al liderazgo de Dios tomar bebidas alcohólicas, pero sí lo desalienta claramente. Y, no fabricador de cerveza, ni buscador de tabernas, que se sienta cerca de ella, hasta que el vino le inflama. Y, no pendenciero,
Este es un hombre que no es dado a la violencia, ni pública ni en lo privado. Un hombre que puede dejar que Dios pelee sus batallas. J. No codicioso de ganancias deshonestas. Esta traducción de la versión Reina Valera 1960 lo describe de una manera memorable. No codicioso de ganancias deshonestas. Y, vuelvo a repetir que el hombre que no está dispuesto a soportar la pobreza pacientemente, inevitablemente se convertirá en víctima de una perversa y despreciable avaricia. Calvin. K. Amable. El tipo de hombre que toma a Jesús como su ejemplo, no al último héroe de acción. L. Apacible. El tipo de persona que no siempre está peleando por una u otra cosa. M. No avaro. Este pensamiento abarca más que la mera ambición por el dinero. El hombre avaro nunca está satisfecho con nada, siempre está en busca de algo más o algo diferente. Un hombre que está constantemente insatisfecho no es apto para el liderazgo entre el pueblo de Dios. N. Que gobierne bien su casa. El líder consagrado demuestra su capacidad para dirigir primero en su propia casa. Pablo reconocía que es en nuestro hogar donde nuestro cristianismo se demuestra primero. Y es verdad que un niño puede rebelarse incluso en un buen hogar, pero ¿es la rebelión a causa de sus padres o a pesar del trabajo de sus padres? Esta es la pregunta que debe plantearse. O no un neófito. A los recién convertidos no se les debe dar una posición de liderazgo demasiado pronto. El líder debe estar mucho más allá de la etapa de neófito en su desarrollo espiritual. Y neófito literalmente significa recién plantado. Cuando alguien recién vino a Jesús, no es bueno ponerlos en una posición de liderazgo hasta que se les haya permitido crecer lo suficiente como para echar raíces profundas. 2. Los neófitos no solo son atrevidos e impetuosos, sino que están hinchados de una tonta confianza en sí mismos, como si pudieran volar más allá de las nubes. Calvin, promover a un neófito demasiado pronto da ocasión para un gran pecado, el orgullo, en imitación al diablo mismo. O, buen testimonio, estas características deben ser evidentes para que todos, incluso los no creyentes, las puedan ver. El líder potencial debe ser un buen cristiano fuera de las paredes de la iglesia. B. Requisitos para los diáconos. 1. Octava. Diáconos, los siervos prácticos de la iglesia. Los diáconos asimismo deben ser. A. Los diáconos asimismo deben ser. Un ejemplo de la designación de los diáconos se encuentra en Hechos 6. 1-6, donde los apóstoles vieron la necesidad que había de personas que distribuyeran la asistencia diaria para las viudas entre la iglesia. Sin embargo, ellos no tenían el tiempo de distribuir la ayuda a ellos mismos. Ellos eligieron a hombres para actuar esencialmente como diáconos en esa iglesia. B. Los diáconos asimismo deben ser. Los requisitos son prácticamente los mismos que los del obispo. El servicio práctico, especialmente cuando se reconoce como un oficio, también es liderazgo. Y es un error ver a un oficio como más prestigioso que otro, aunque los obispos tienen una mayor responsabilidad ante Dios. Cada uno consiste más en un llamado que en una posición. 2. 8b. 12. Requisitos para los diáconos. Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. A. Honestos, mostrando un respeto apropiado para Dios y los hombres. B. Sin doblez, un hombre que dice la verdad desde la primera vez, sin ninguna intención de engañar. C. Que guarden el misterio de la fe, aquellos que se adhieren a la doctrina correcta, con convicción sincera. D. Sean sometidos a prueba primero, un hombre demuestra ser apto para el cargo en la iglesia con su conducta. Los diáconos y los obispos son más reconocidos que designados. E. Las mujeres asimismo, es difícil saber si Pablo se refería aquí a las diaconisas, como Febe, en Romanos 16:1, o a las esposas de los diáconos. Las palabras usadas originalmente permiten ambas posibilidades. Y, si él está hablando principalmente de la esposa del diácono, es apropiado pues el liderazgo de un hombre en su casa puede ser evaluado, en parte, por la conducta de su esposa. ¿Es ella honesta,
¿no una de las calumniadoras, sobria y fiel en todo? 2. No calumniadoras. Literalmente, no demonios. Esto pudiera ser también traducido como difamadoras, traicioneras, chismosas, pues todas estas son de su padre, el diablo, y los deseos de ellas cumplirán. Clarke. 3. 13. Una promesa para los diáconos. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Porque los que ejerzan bien el diaconado, Dios recuerda su fiel servicio, incluso en las tareas que algunos considerarían de baja categoría. No cabe duda de que usted verá más diáconos con una gran recompensa que a obispos o pastores. C. El misterio de la piedad. 1. 14 a 15. La razón de Pablo para escribirle a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo deseaba decirle estas cosas a Timoteo personalmente, pero sabiendo que tal vez no le sería posible, se aseguró de decírselo en una carta. Y este versículo deja claro que la posición de Timoteo era temporal. Él estaba actuando como el representante de Pablo en Efeso. Wait. B. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El propósito de Pablo al escribir era darle a Timoteo, como líder, información práctica sobre cómo dirigir las cosas en la iglesia de Efeso. C. La casa de Dios, la iglesia debe ser, muy conscientemente, el lugar donde Dios está. Esto hace a una iglesia más atractiva que cualquier otra cosa. Y la iglesia es la casa de Dios porque Él es el arquitecto. Él es el constructor. Él vive ahí. Él provee para ella. Él es honrado ahí y gobierna ahí. D. La iglesia del Dios viviente, en el lenguaje griego antiguo, iglesia era una palabra no religiosa para un grupo de personas llamadas aparte con un propósito. El Dios viviente ha llamado y ha reunido a su pueblo para su propósito. Columna y baluarte de la verdad. La columna y el baluarte, fundamento, de la iglesia es la verdad. Trágicamente, muchas iglesias en la actualidad venden una verdad incompleta y por lo tanto son pilares débiles y un baluarte inestable. Y la iglesia es el pilar de la verdad debido a que a través de su ministerio se conserva y se transmite la verdad. Pablo no reconocerá a la iglesia a menos de que en ella la verdad de Dios sea exaltada y esté a la vista. Calvin. 2. No es que la iglesia es el fundamento para la verdad, sino que la iglesia sostiene la verdad para que el mundo pueda verla. Los pilares también eran usados en la antigüedad para poner en ellos cualquier edicto público, que los príncipes y tribunales hubieran publicado y expuesto a la vista de todos, por lo que la iglesia es llamada, el pilar y la base, o el sello, de la verdad porque por ella son publicadas, apoyadas y defendidas las verdades de Dios. Paul. 3. Cuando la iglesia se levanta valientemente y predica la palabra, es el pilar de la verdad. Cuando está escondida en las catacumbas romanas, y no puede proclamar el nombre del Señor al mundo, pero aún ahí la verdad vive en lo profundo de los corazones de los creyentes, ellos son el baluarte de la verdad. Spurgeon. 2. 16. Un himno antiguo para expresar los fundamentos de la verdad cristiana. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente, cuando él dice indiscutiblemente, supongo que se refiere a que no debe haber ninguna controversia sobre estos hechos, sin embargo han surgido controversias sobre estos, y siempre las habrá, ya que la verdad más evidente siempre encontrará tontos evidentes que la contradigan. Spurgeon. Y observen que el resumen completo del Evangelio dado aquí es contenido en 6 pequeños enunciados, que están escritos de tal forma en el griego original, que algunos piensan que estos eran un antiguo himno, y es posible que hayan sido usados como tales en la iglesia antigua. Spurgeon. B. Dios fue manifestado en carne. Esta es la esencia de la encarnación, que Dios Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad, agregó a su deidad humanidad y así fue manifestado en carne.
sé justificado en el Espíritu. Podemos decir que Jesús fue justificado en el Espíritu no en el sentido de que alguna vez fue pecador pero fue hecho justo, sino en el sentido de que fue declarado por el Espíritu Santo, lo que siempre fue completamente justificado ante el Padre. Y esta declaración fue hecha en su bautismo, Mateo 3:16, y en su resurrección, 1 de Pedro 3:18, Hechos 2, 32-33. D. Visto de los ángeles, el ministerio de Jesús, en la tierra y a través de la Iglesia, es de gran interés para los seres angelicales. Hubo muchos casos en los que Jesús fue visto por los ángeles, Marcos 1:13, Lucas 22, 41, 43, y especialmente en la resurrección, Mateo 28, 2-7. Y el apóstol mencionó esto para mostrar la grandeza de nuestra religión, ya que hasta los más nobles intelectos están interesados en ella. ¿Alguna vez escuchó usted de ángeles revoloteando alrededor de asambleas de sociedades filosóficas? Spurgeon. 2. La Trinidad fue vista en Cristo por los ángeles, como ellos nunca la habían visto. Ellos habían visto el atributo de la justicia, habían visto el atributo del poder, habían marcado el atributo de la sabiduría, y habían visto la prerrogativa de la soberanía, pero nunca los ángeles habían visto amor, condescendencia, ternura y compasión. En Dios de la manera en que vieron estas cosas resplandecer en la persona y en la vida de Cristo. Spurgeon. He predicado a los gentiles, creído en el mundo. El mismo Pablo hizo lo mejor que pudo para cumplir con estas declaraciones. Él estaba ocupado predicando a Jesús entre los gentiles y llevando al mundo a creer. Y la manera de Dios de producir fe en los corazones de los hombres no es con imágenes, ni con música, o símbolos, sino al escuchar la palabra de Dios. Esto puede parecer algo extraño, y como extraño será visto, porque es un misterio, y un gran misterio, pero un hecho más allá de toda controversia. La Iglesia mantendrá por siempre que Cristo debe ser predicado entre los gentiles. Spurgeon. F. Recibido arriba en gloria. Esto nos recuerda la ascensión de Jesús, Lucas 24:51, su obra terminada por nosotros, Hebreos 1:3, y su presente intercesión por nosotros, 1 de Juan 2:1. Y fue recibido así porque su obra fue terminada. Él nunca se habría entrado en su gloria si no hubiera terminado toda su difícil tarea. Él no hubiera aceptado ninguna recompensa si no se la hubiera ganado por completo. Spurgeon. 2. Recibido arriba en gloria. Jesús ascendió al cielo en un cuerpo resucitado. Sin embargo, era un cuerpo que aún conservaba las cicatrices de su gran obra de amor por nosotros. Aún tenía las marcas de los clavos en sus manos y pies, la herida en su costado, todas las marcas de su padecimiento por nosotros. Juan 20, 24-29. 3. La descripción que hace Pablo de Jesús después del pasaje que habla del carácter cristiano nos recuerda la clave para la transformación de nuestro propio carácter, mantener nuestra mirada en Jesús. Es tal como Pablo lo escribió en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 4. Jesús es el cumplimiento perfecto de la descripción del carácter cristiano. Confiamos en que Jesús transformará nuestras vidas de acuerdo al mismo carácter, mientras pongamos nuestra atención en Él. Algunas veces nosotros queremos religión para construir este carácter en nosotros, pero realmente es la relación con Jesús lo que realmente lo construye. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.